Y esto, la pregunta es, John, ¿por qué la prensa en los Estados Unidos no ha hablado de esto? ¿Esto que no le interesa o que Por los intereses efectivamente... económicos, no, por los intereses económicos que quieren abrir Cuba para ellos entonces poder pasar los gastos a los contribuyentes norteamericanos, como lo hicieron con China, que ha causado mucho daño al contribuyente americano y también ha destruido el centro industrial del país, pero ha beneficiado a unos pocos. Y hay unos pocos que tienen su influencia en los medios, en otros centros, que le interesa no dar esa noticia que es el comunismo, la economía centralizada de los Castros que causa hambre en Cuba. Quieren vender la mentira, la propaganda de La Habana para ellos entonces poder abrir los créditos al régimen de La Habana. Eso es lo que está detrás de eso. Bueno, vamos a hablar de esta controversia que el Centro de Cuba Libre reportó sobre la confiscación de ayuda humanitaria de una iglesia en Inglaterra a una iglesia en Cuba. Esto ha venido pasando durante décadas, pero el problema es que parece que estaban ellos, en vez de jugar con la cadena, jugaron con el mono, ¿no? Y parece que esa iglesia tiene poder político allá en Inglaterra y ahora hay como una pequeña crisis, ¿no?, entre Cuba e Inglaterra. Bueno, no sé, vamos a ver. Lo que pasó fue International Aid Trust, que manda ayuda humanitaria a varios países donde personas pasan hambre, querían ayudar al pueblo cubano y como ha hecho una y otra vez el régimen, bloquearon y confiscaron esta ayuda. Y entonces esta compañía hizo algo que se puede hacer en la democracia, que es escribir una carta que ha hecho pública al embajador de Inglaterra en La Habana pidiendo que ellos interceden por ellos. Ahora tenemos que ver qué es el resultado de esa gestión. También hay un nuevo gobierno en Inglaterra ahora, laborista, que acaba de entrar en el poder y me imagino que tienen que trabajar con sus nuevos representantes y a ver a dónde puede ir eso para asegurar que le llegue la ayuda a las iglesias que deberían recibirlo dentro de Cuba y no las arcas de la dictadura. Esto no es la primera vez, como tú bien dijiste. Vimos hace 3 años con el caso de Rosa María Payá y un grupo de cubanoamericanos en Miami que pudieron recopilar toneladas de ayuda humanitaria por varios contenedores que llegaron al puerto de Mariel y fueron confiscados por el régimen. Sabemos también que cuando hubo par de huracanes que impactaron a Cuba en el 2008, que Estados Unidos ofreció millones de dólares de ayuda a La Habana, que Fidel Castro en esa época escribió una carta abierta en una de sus columnas rechazando esa ayuda por, pues, entre comillas, la dignidad de los cubanos. Y en 1996, el caso del huracán Lily, donde la Iglesia Católica pudo recaudar toneladas de ayuda y algunas de estas ayudas tenían mensajes de amor del exilio para el pueblo cubano y el régimen bloqueó la entrada de esa ayuda por varias semanas a pesar del sufrimiento del pueblo cubano en ese momento. Y yo creo que eso deja en claro la naturaleza de este régimen que prefiere el control por encima del bienestar del pueblo cubano. Ahora que, hablando de control, John, tú has estado al tanto también de esta controversia que hay, porque funcionarios castristas han salido a la televisión nacional en Cuba y a la radio diciendo que esta vez hay más dinero que nunca en Cuba, pero que la culpa de la inflación, la culpa de la crisis, la tiene el pueblo cubano que no sabe manejar el dinero. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque evidentemente, ¿qué los hace decir que hay más dinero que nunca en Cuba? Quizás ahora el dólar vale más y por eso hay más peso cubano. Es una burla. La realidad es que lo que no funciona dentro de Cuba es el comunismo y la dictadura que se está imponiendo al pueblo cubano por 65 años. El gobierno imprime los pesos que no tienen valor y eso crea la inflación. Sí, hay mucho dinero, hay mucho papel, pero el papel no tiene valor porque el comunismo no permite el mercado libre.